¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, transmitiendo en vivo desde la ciudad capital, la Ciudad de México, cuando son las 8:08 y estamos haciendo este ejercicio de comunicación a través de YouTube, de Facebook, de Instagram y de todas las extraordinarias plataformas. Hacemos comunicación el día de hoy, como casi todos los días con ustedes, y nos da mucho gusto estar en este momento a través de estos medios. Pues mexicanos, para transmitirles hoy un programa que creo que sobremanera va a ser interesante. Ya vieron ustedes el título de este programa: Violencia doméstica, sumisión o plomo. Están pasando cosas muy graves en el país, mexicanos. Están pasando cosas muy delicadas en el que la población está distraída en cosas que son importantes, evidentemente, pero que parecen menos importantes de lo que sucede de manera doméstica y de lo que está construyendo este gobierno y está construyendo esta plataforma hacia los mensajes, las amenazas y el sometimiento, pues no solamente a quienes van en contra de este gobierno, sino que se han roto cuestiones éticas y culturales, y además de el respeto a las instituciones y a quien las representan. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo muy grave que se ha dejado en un término en tercero, cuarto, quinto lugar en el país. Y no vamos a olvidarnos, en principio, un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos nuestros hermanos que están allá al otro lado del río Bravo, esos patriotas mexicanos que van a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica para brindarles a sus familias, y aunque no se quiera aceptar, las remesas que mantienen un estatus y un promedio de bienestar en el país, esos héroes que van a trabajar a Estados Unidos o a cualquier otra parte del mundo y que permiten que se establezca aquí una situación económica decente. Y para todos los mexicanos y mexicanas en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, en las 32 entidades federativas. Pues aquí estamos, un poquito mermados de salud, porque quiero comentarles que hemos sido, pues como muchos mexicanos, afectados por las consecuencias de estos males que nos han acogido a muchos hombres y mujeres de este país a través de las epidemias y los enfriamientos, los cambios de clima. Pero pues entramos al tema. A ver, México, yo quiero platicar sobre algo que me parece muy delicado que ha pasado en México. Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hace un par de días fue amenazada a través de las redes y de toda esta plataforma que ha utilizado el gobierno de México y los métodos que utilizan el área de comunicación social, y sobre todo bajo la instrucción del presidente de la República de instituir a través de sus vasallos, estos a quien ha traído al país para que implementen sistemas represores y represivos hacia los mexicanos.
hacia quienes representan las instituciones y no hablemos de quienes lideramos algunas formas de exponer la inconformidad, de protesta, y que hacemos un trabajo que ellos lo han calificado como subversivo, un trabajo porque ya se les olvidó cuando eran oposición o cuando éramos oposición contra los gobiernos, me incluyo, los gobiernos del PRI, del PAN, y esos gobiernos que se dedicaban a saquear igual, pero no tan grave, ni con los sistemas de hoy, entre lo que se abandera que sería esta transformación que tanto abandera López Obrador sobre fomentar para erradicar la delincuencia en el gobierno y la delincuencia en lo que él dice delincuentes de cuello blanco. Usted sabe la bandera que ha tenido López Obrador cuando ha sostenido de no mentir, no robar y no defraudar al pueblo de México. Premisas que ha dicho todos los días, que en su ejercicio de la mañanera le ha dicho al pueblo de México, y que nos hemos dado cuenta que este gobierno es un gobierno de delincuentes, es una banda de defraudadores, de mentirosos, encabezado por el que fue líder de un movimiento extraordinario donde nos vendió al pueblo de México que sería un cambio, una transformación en el que rescataría lo que él señalaba tanto de la corrupción en quienes tenían la obligación de darle al pueblo de México y de darnos estabilidad y de erradicar todas las costumbres de los que se fueron, los gobiernos que se fueron y que solamente dejaron carencias, saqueos y narcotráfico, abusos y un gobierno represor y represivo, donde veíamos el enriquecimiento de quienes llegaban a gobernar cada 6 años y que llegaban con una mano atrás y otra adelante y terminaban las administraciones formando parte de las generaciones de nuevos ricos en el país. Y todo esto de lo que el pueblo de México estaba cansado, hoy estamos en dos situaciones muy graves. Fuimos defraudados, se nos engañó, se nos rompió la esperanza y la ilusión de un personaje que pensamos que iba a hacer lo que prometió y hacer lo que tantos años y durante tantas décadas sostuvo, que es muy fácil hacer un recuento y que hoy yo hago este ejercicio para que usted no se olvide. López Obrador sostuvo cuando llegó a la presidencia de la República después de un ejercicio muy importante, validado por el voto de más de 30 millones de mexicanos, y llegó fortalecido a través de un liderazgo de muchos años, con una gran autoridad moral, en la que nosotros, quienes estuvimos cerca de él durante muchos años y que fuimos parte de ese movimiento de la transformación, recorriendo las entidades del país, rancherías, sierras, comunidades, plazas, municipios, en fin, y que se hizo un recorrido y que se tocó a la población más
más pobre, más distante, más olvidada, y que resultó después de aquel extraordinario y espectacular evento en el Estadio Azteca, este recinto de un estadio de fútbol que se llenó al tope y que existían todos los asistentes y quienes veían este recibimiento como el triunfo de México, el triunfo de lo que esperábamos. Fincamos nuestra esperanza y nuestras ilusiones en que esto tendría que cambiar. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Nos encontramos un gabinete conformado por delincuentes, por quienes llegaron a formar el gabinete cercano, el gabinete ampliado, con personajes como Marcelo Ebrard Casaubon, quien es hijo de Salinas, de Manuel Camacho Quirós, de Manuel Camacho Solís, aquel cercano, muy cercano, prácticamente el hombre más cercano a Carlos Salinas de Gortari, y que prácticamente fue el hacedor de Marcelo Ebrard Casaubon. Y esto no lo podrán negar, porque ahí está en los datos y en los anales de la historia. Priista, presidente del PRI en el Distrito Federal, en la capital de la República, secretario A de gobierno, segundo de a bordo de Manuel Camacho, un individuo que tuvo en sus manos responsabilidades de economías muy grandes y que en un momento determinado decidió irse al PRD y seguir a Andrés Manuel López Obrador. Y hablo de Marcelo Ebrard Casaubon, uno de los que se formó en el partido de rateros institucionales, el PRI, y que conoce perfectamente bien las mañas y conoce como un costal de mañas que es cómo defraudar, robar, engañar y meterse como humedad. Ustedes recordarán en esta plataforma de Antítesis, que cumplió ya prácticamente 5 años y que nosotros señalamos que Marcelo Ebrard Casaubon era el gran traidor, era el gran infiltrado en el gran proyecto de la Cuarta Transformación, y se le dio el cargo de canciller. Y no se puede quedar olvidado lo de la línea 12, la línea dorada, el fraude, robo, a cuando él fue secretario de Seguridad Pública, cuando abandonó y asesinaron a los policías ministeriales en Tláhuac. No se puede olvidar que se le giraron 4 órdenes de aprehensión y salió huyendo a Francia, y con la protección de López Obrador, e hicieron los grandes fraudes él y Mario Delgado, que hoy es el presidente o el titular del partido Morena. No estamos inventando, les estoy diciendo lo que fue. Mario Delgado era el responsable de la parte económica con las partidas de López Obrador en la construcción de los segundos pisos. Pero estos dos personajes que son claves en el desorden de la Cuarta Transformación, en el saqueo, en el engaño, en el tratar de imponer líneas de orden político y gubernamentales, y son responsables de la tragedia que está pasando el país.
Estos son parte del gran engaño de la Cuarta Transformación. Pero ahorita ha sucedido algo y se los digo yo como segundo consejero de seguridad para Centro Sudamérica. Se ha iniciado una investigación en el gobierno norteamericano, en la agencia del Departamento Antidrogas y de la oficina del Departamento del Tesoro, y una investigación interna contra Marcelo Ebrard Casaubon y contra Mario Delgado. Y estas investigaciones que está llevando a cabo la CIA, que están vinculadas con la cercanía y todo lo que ellos tuvieron que hacer protagonismo para proteger a los grupos delincuenciales en el país, de la delincuencia organizada y particularmente del narcotráfico, en lo que refiere a la venta, distribución en el narcomenudeo, en el gobierno de Marcelo Ebrard y en la dirección de las responsabilidades que ha tenido Mario Delgado. Esto no lo estamos inventando, esto salió ya publicado. Y esto, si el pueblo de México no lo enteran o no lo voltea a ver, mientras que está distraído en asuntos no relevantes, asuntos internos y asuntos donde se están peleando para distribuirse el gran pastel, pero vendrá un corte de caja dentro de año y medio, donde van a tener que responderle a todas las instancias cuando comience a haber una revisión de los presupuestos y de los supuestos programas donde se invirtieron miles de millones de pesos y que no se llevaron a cabo. Y tenemos que ser muy claros. El sistema médico asistencial del país está totalmente destruido. Todo mundo sostiene que dejaron en abandono total las administraciones pasadas, los que se fueron, y que ellos recibieron un desastre de país. Nadie está negando eso, ni tampoco estamos nosotros justificando a los rateros que se fueron, pero tampoco vamos a dejar de señalar a los rateros que están. Y que yo les digo, no hay más priista en este momento en el país que Andrés Manuel López Obrador. No hay más de derecha, de centro que le llaman, a favor de lo que él señala que es el neoliberalismo y el movimiento reaccionario en el país, que Andrés Manuel López Obrador. Sus socios más importantes son los empresarios más ricos del país. Carlos Slim Louf, Ricardo Salinas Pliego y todo el grupo que hoy forman los nuevos ricos porque los ha enriquecido López Obrador. Y todo esto la gente no lo quiere entender ni ver. Pero ni hay austeridad franciscana que tanto le llaman, ni tampoco hay austeridad en la operación del gobierno mexicano. Un sistema asistencial de servicios médicos para el país destrozado, con una carencia enorme de medicamentos que están desde hace 4 años y meses sosteniendo que tendremos un sistema médico como el de los Países Bajos, como el de Suiza. Yo les quiero decir, 4 años y medio donde no le respondieron a las necesidades ni al pueblo de México. No han podido ni siquiera suministrar los medicamentos básicos para los niños
que tienen problemas de cáncer. Y hoy ha salido a la luz pública la falta de medicamentos de quienes padecen enfermedades neurológicas. Y ya no hablemos de las enfermedades degenerativas o de padecimientos crónicos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en el país, en el total abandono. No vamos a meternos a lo que vemos todos los días, porque ya es realmente estarneciendo, igual como lo hace López Obrador, ante las mentiras y la irrealidad de las cifras y de lo que sostiene. El gobierno de López Obrador es un gobierno, el de la Cuarta Transformación, de corruptos. Es un gobierno que en ese corte de caja vamos a ver el gran desfalco al país. Se sostuvo que combatiría con todas sus fuerzas la inseguridad, y hoy las cifras están hablando de que no se ha hecho lo que se comprometió y lo que iba a hacer. Y siempre es el mismo discurso. Nos dejaron un país, los neoliberales, ahora ha sacado un calificativo ahí, los conservadores, los reaccionarios, y que él llegó apenas en el 2018. Él no formó parte de los que hoy señala, no se formó en el partido de rateros institucionales del PRI, ni recibió 7 millones de dólares del narcotráfico dicho. Él dice que son sus adversarios. O sea, todo lo que se le prueba y se le comprueba, no solamente a través de quienes somos quienes lo señalamos en el país, porque tenemos los instrumentos y formamos parte de esas agencias que estamos vigilantes contra la corrupción del gobierno de López Obrador y contra las mentiras que todos los días le dice al pueblo de México. Para él, toda la investigación del exterior y toda la investigación seria, científica y honorable y probada de gente profesional representan mentiras para él. Ya se dio inclusive esta situación lépera, grosera, de muy bajo nivel, cuando descalifica y le dice al pueblo de México, y quien no se dé por aludido, qué triste, porque todos somos parte de una sociedad en el país. Y yo le pregunto a la gran parte de los mexicanos y mexicanas, ¿a usted le interesa lo que dice este señor todos los días, mintiendo frente a la necesidad que ha destruido el sector educativo en el país? Que tenemos delincuencia en calles, en carreteras, en barrios, en colonias, que todos los días las cifras de asesinatos, de levantones, de homicidios dolosos, de desapariciones forzadas, de explotación y de abuso a las mujeres, de violación a los menores, ahí están, que son la herencia de los que se fueron, pero si la esperanza era que él pusiera un remedio y que realmente le hubiera respondido al pueblo de México, ya no diciendo que los que fueron y que dejaron una destrucción, no, él ha sido un aportador máximo para dar continuidad a la delincuencia. Señala los 3 últimos gobiernos narcos. Este gobierno es narco. López Obrador es un narcopresidente.
tiene vínculos con los grupos delincuenciales en el país, con el narcotráfico. Ahora sus hijos tienen investigaciones de la DEA y créame, del FBI, que están haciendo investigaciones por el vínculo con la delincuencia organizada. Esto se va a ver. Y el trabajo que hacemos, quienes investigamos y tenemos, en mi caso, que soy el creador de la inteligencia político-social a nivel mundial y que tengo reconocimientos de orden internacional, tenemos el trabajo de que no lleguen las cosas de golpe, que comience a abrir la población los ojos con respecto a las realidades. Yo le hago una pregunta. Todo lo que ha tocado López Obrador, le voy a poner 5 ejemplos rápidos. Prostituyó al ejército. ¿Cómo prostituyó al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, que es la Marina, y a la Fuerza Aérea Mexicana, y creando una guardia militar que son carabineros, que son el representativo de control para la sumisión de un poder represor y represivo contra los ciudadanos? ¿A usted le parece decente, le parece honorable o le parece propio para una sociedad como la mexicana de que tengamos ahora metidos hasta en el excusado a los militares, a los uniformados? Que si esto fuera una solución para que no hubiera violaciones, desapariciones, muertes y represiones como lo que hoy es innegable, porque se puede tener el testimonio a través de un celular, y que yo no justifico la violencia de la sociedad civil contra las instituciones castrenses. Y creo que ninguno de los mexicanos nos gusta ver estos espectáculos y esta falta de respeto al ejército, pero tampoco nos gusta ver que los miembros del ejército se hayan convertido en animales violentos, y que rompen los protocolos. ¿Y sabe por qué hacen eso, mexicanos? Porque es la actitud y es lo que impone la cabeza de un gobierno, de alguien que no está bien mentalmente, que es López Obrador, que es un hombre que ha sembrado el odio y la violencia en el país, y que hoy su base fundamental es el ejército mexicano, a quienes tienen balas, armas y equipo, y que no necesita andar matando mexicanos, que esperemos que no rebase, porque estamos a un año de una elección federal y que sabemos la actitud de un hombre que ha demostrado que es un hombre vengativo, que es un hombre que ha utilizado su investidura y el poder para venganzas, para denigrar y para ofender a mexicanos. Y hoy teníamos la idea de que solamente a quienes él selecciona y que de manera injusta los denigra, los desprestigia y los acaba públicamente, porque la vileza del ser humano se hace desde una investidura y desde un poder fáctico que no podemos erradicar, porque en el momento que lo hagamos, este gobierno mata, asesina, destruye. Este gobierno desprestigia a quien quiere desprestigiar y protege a los delincuentes que quiere proteger. No solamente a los narcotraficantes o los grupos
de los cárteles que son de su preferencia, sino a delincuentes protegidos en el Estado que hoy tienen cargos públicos, que siguen saqueando a México y que está probado que son asesinos y aniquiladores de la sociedad mexicana. Le doy datos. Manuel Bartlett Díaz, un asesino, narcotraficante, delincuente, y es uno de sus colaboradores más directos. ¿Eso no lo ve el pueblo de México? ¿Usted está conforme de tener un asesino criminal, un sátrapa como ese director de la Comisión Federal de Electricidad? Que sus propios correligionarios lo señalan de que es un delincuente, que es un corrupto. ¿Dónde está la defensa de la anticorrupción en el país? Usted justifica a Adán Augusto López, que en el estado de Tabasco está catalogado como uno de los peores delincuentes, como notario público y como un individuo enfermo también. Es su secretario de Gobernación y es un estúpido que se atrevió a descalificar la concentración masiva de mexicanos, familias, hombres y mujeres, y les llamó trasnochados, este perro desequilibrado. No lo puedo calificar de otra manera, es un perro, porque no puede ofender a los mexicanos de esa manera. Ellos son los empleados de los mexicanos y su trabajo como secretario de Gobernación, por si no ha entendido, es mantener una hegemonía y un control entre las 32 entidades federativas, y es el auxiliar directo en la problemática de la sociedad mexicana hacia el presidente, y sale a decir que esos trasnochados. Es un estúpido. Lo mismo que hizo el estúpido de Mario Delgado en el decir que la concentración de los hombres y mujeres que estuvieron y familias que estuvimos ahí era a favor de Felipe Calderón. Son unos miserables, son unos fracturadores de la decencia y la educación, porque son unos pelados quienes conforman ese gobierno y que están al servicio de un trapo de presidente como el López Obrador, un tipo que no tiene ni educación, ni valores, ni formación de ningún orden. Mató a su hermano y asesinó a uno de sus mejores amigos por venganza. ¿Lo estamos inventando acaso? ¿O lo pueden negar los que ofenden y los bots y quien se presta de manera miserable a ofender a los mexicanos y seguirle el juego a estos delincuentes políticos en este país? Quienes van a estar 6 años, porque yo quiero decirle y le puedo garantizar que esta cuarta transformación ya se murió, que López Obrador está muerto en vida y que es un individuo que está en su trabajo de las mañaneras sembrando el odio porque no pudo sacar al país adelante, porque no respondió en seguridad, porque no respondió en la economía de los mexicanos, porque no respondió en la creación de empleos, porque no respondió en la salud del pueblo de México, porque no respondió en las expectativas del pueblo de verlo como un estadista, y terminó siendo un mamarracho político en campaña que nunca entendió que era el presidente de todos los mexicanos, porque no tuvo capacidad de hacer una cohesión entre los hombres y mujeres del país para que todo mundo, trabajadores,
campesinos, obreros, hombres, mujeres, gente, mexicanos de ciencia, de tecnología, banqueros, empresarios de alto nivel, sociedad civil en general, estuviéramos todos aplaudiendo el trabajo de un presidente que, si no podía resolver todos los problemas del país, sí hubiera hecho algo importante: unir al pueblo de México y no haber hecho el sectorismo y la división. Su trabajo de ofender, dividir, descalificar a los mexicanos de 6 años, lo único que va a heredarle a México López Obrador es el odio. Lo vamos a recordar como un presidente asesino, como un presidente narco, como un presidente que militarizó este país y que nos amenazó con armas y con balas, y que ha infiltrado a los mandos traidores de este país, militares, porque no todo el ejército es traidor. Son traidores los secretarios y los mandos medios, porque están obedeciendo a alguien que saben perfectamente ellos y el pueblo de México que ya no está en sus facultades mentales plenas para decidir, porque él ya concentró el odio y la venganza e intenta, en 4 años y medio de fracaso, hacer un frente de reconocimiento, porque ha sido muy claro a los mexicanos en el apoyo a los dictadores asesinos como Díaz-Canel, como Maduro, como todos los que hoy son líderes de pueblos, pero que son dictadores. Si el mundo se está equivocando, o quienes somos pensantes y que estamos en contra de la violación a los derechos humanos, de la discriminación, de meter a los intelectuales, estudiosos y catedráticos y maestros a la cárcel, de reprimir a quienes protestan por los abusos de los locos trastornados como Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, no presidente, dictadorcillos, y el trapo de presidente que tenemos en este país. Un hombre que nunca ha aceptado un error. Un hombre que todos los días de manera sistemática se dedica a ofender a quien está en contra de lo que él dice. Nunca ha entendido, y quienes lo siguen, que bueno, tendrán sus razones, cómo poder aceptar ofender a nuestros hermanos mexicanos, hombres y mujeres, el descalificar algo que es en favor de las instituciones, el de manera sistemática. Miren, mexicanos, perdón, tocó al ejército mexicano y lo pudrió, lo llenó de pus, de pudrición, los prostituyó a los secretarios de Marina, del ejército mexicano y director general de la Fuerza Aérea, creando una Guardia Nacional que no ha servido para nada. Todo lo que toca lo pudre, y obviamente todo lo que toca nos representa gasto al pueblo de México, en lugar de cubrir las necesidades prioritarias. Las gasta, las diluye y se las roba. Un aeropuerto que construyó, que sostiene que es la maravilla del mundo, porque nunca ha viajado a otros aeropuertos. Y quienes le creen que es uno de los mejores aeropuertos,
es porque tampoco han viajado a otros aeropuertos. Pero eso no es el problema. El problema es lo que nos va a costar y la deuda en que nos metió sobre las mentiras que dice que no se ha endeudado. Hay un corte de caja que vendrá dentro de año y medio. Y ahí vamos a platicar sobre el asunto. Ahí van a enterarse los mexicanos que tal parece que no sienten la carestía, la falta de empleo, de recursos, y que esto se está pudriendo, esto se está cayendo. ¿Qué le está pasando a México? Es como una casa que le entregaron a usted hace 5 años y medio y que la tenían un poquito arreglada y hoy ya no tiene servicio del sistema eléctrico de la casa, se han fundido los focos, se está cayendo la reja, está crecido el pasto, se están cayendo las puertas de la alacena, las llaves comienzan a gotear y se está viendo la falta de mantenimiento y la falta de darle servicio y todo se está deteriorando y pudriendo en el país. Frente a un arrendador o quien debe de darle mantenimiento a esa casa, porque tiene la obligación de hacerlo, porque todos pagamos impuestos y lo que está haciendo es robarse los recursos él y su camarilla de políticos y de funcionarios públicos. No ha querido entender el pueblo de México de la clase de delincuentes y de inmorales y de gente de lo peor que tenemos como políticos en el país, que tienen al país en las condiciones en que está. A ellos les importa brincar de diputados a senadores, de senadores a diputados, llegar al mando de un gobierno o ser presidentes municipales o tener un cargo dentro de la administración pública sin cumplir para qué fueron nombrados en el caso de quienes tienen cargos públicos y en el otro caso de quienes la población votamos, depositando nuestra confianza para que respondan a las necesidades del pueblo, no a López Obrador. Ellos tienen que responderle a los ciudadanos mexicanos. O estamos mal quienes sostenemos eso, que tienen que responderle a los más pobres, a los más necesitados, a darnos seguridad, a darnos certidumbre, a mantener servicios, infraestructura. Fíjense nada más las incoherencias en este país. Gasta un mundo de dinero en una refinería, la de Dos Bocas. Una refinería que ya se le olvidó al pueblo de México que él tomó las refinerías y fue el primer guachicolero porque se robaba la gasolina y el diésel. Yo fui copartícipe de eso. Y se vendían en las carreteras. Y hoy reconstruye una gran refinería en Dos Bocas y curiosamente se establece una de las empresas futuristas que no consumen energéticos de su famosa refinería, que no va a servir para nada, todavía no está funcionando. Quiero que sepan, por si les están mintiendo, no ha dado un solo barril que se haya refinado, porque se inauguró algo que todavía no funciona. Ha sido un depredador de las zonas de conservación en el sureste del país. Y hablo del Tren Maya. No va a funcionar. Es lamentable. Estaba ya oponiéndose a una empresa como Tesla, que es la producción de vehículos eléctricos
pero que alrededor de esa empresa hay una fuente increíble de empleos y de otro tipo. Hoy es la producción de vehículos eléctricos, pero esta empresa produce otras muchas cosas más que son de energías limpias, que iremos viendo si se pone razonable e inteligente este señor que hoy preside el país. Y si no se le bota la cadena como es costumbre y comienza a pegarle a esa empresa, porque esa es su idea, todo lo que es progreso, todo lo que es beneficio para el pueblo, que le permite educarse, que le permita progresar, que le permita ver otra cosa que no sea que reciba la ayuda de este miserable a los más pobres y mantener más pobres y generar más pobres. ¿Por qué lo dijo? No lo estamos inventando. Ese es su caldo de cultivo para sus propósitos desequilibrados como un loco. Utiliza a los más pobres y los compra con los maicea para que voten por un proyecto que nació muerto. Nació muerto. Fíjese nada más, hago una evaluación a 4 años y medio de gobierno. ¿Qué recibe López Obrador? Mentadas de madre, señalamientos, insultos mayores, desprecio, y ya queremos que se muera o que ya termine este gobierno. Eso es lo que él construyó en 4 años y medio. Porque lo que deseamos que desaparezca, ya desaparezca, es una hueva estarlo viendo y escuchando todos los días. Y sigue habiendo asesinatos, homicidios, narcotráfico, venta de fentanilo, señalamientos por la opinión internacional y creando conflictos. Todos los días se pelea con alguien y todos los días saca un nuevo enemigo. Eso no es normal. Eso no es normal en ningún ciudadano, en ningún un hombre racional, inteligente. Esas actitudes no son normales. Pero qué peligroso es darle el instrumento a un desequilibrado mental porque hace daño y comienza a destruir y a raspar. Ahí les dejo la pregunta. En 4 años y medio país y más, lo único que hace es ofenderlo, descalificarlo, señalarlo y darse cuenta que no sirvió para nada. Y los que medianamente reciben una ayuda que creen que esa es la panacea, en lugar de haberse dedicado en 4 años a fomentar empleo, a fortalecer el servicio médico asistencial, en hacer programas reales de ayuda a la población, que ningún mexicano racionalmente inteligente, cuerdo y sano daríamos todo por ayudar a los más pobres en este país, aun cuando él todos los días descalifica a mexicanos y empresas que realmente producen, dan empleo y mantienen la economía del país. Porque quiero repetirles, los 4 millones de huevones que mantenemos en el gobierno, desde López Obrador hasta el último empleado, cobran cada 15 días y no producen una sola semilla de arroz. No producen nada para el país, pero sí le maman al presupuesto y viven. Y se mantiene una burocracia. Y hablo de los empleados, de los diputados huevones y de los senadores rehuevones y de todo lo que significa la burocracia que mantenemos. Pero eso sí, no han podido darles medicamentos a los niños con cáncer. O estamos mintiendo, o esto lo inventamos los mexicanos.
Y tenemos que aceptar que le haya dicho a los papás de los niños con cáncer que se vendían para ser revoltosos, o descalificar a las mujeres como lo hace, o decirles trasnochados a los que hicieron que hicimos la concentración masiva en contra. Eso es mi pregunta. ¿Ahí hubo acarreo? Ahí recibieron una torta, recibimos una torta y un refresco para ir. No, mexicanos, ahí no hubo acarreo como va a ser su concentración ahora. Perdiendo el tiempo tratando de superar lo que hubo, mientras que debía de ponerse a trabajar y a solucionar los problemas de salud, de inseguridad, de abuso. Él es una competencia constante y permanente, inútil, porque para el pueblo de México, López Obrador es un pobre pendejo, es un presidente fallido, es un estúpido, del que todos los días la población se ríe de él en su ejercicio de la mañanera, mexicanos, aunque no lo quieran entender. Es un presidente fallido, es un gobierno fallido, es algo que no le ha hecho nada bien a México. No hay unidad, hay destrucción. Pero bueno, ese es el comentario. Me voy rápidamente. A ver, mexicanos, ¿no se le hace grave que se ha convertido la amenaza, la represión, la ofensa, la descalificación y sobre todo el sembrar el odio y que todo lo que está pasando en este país, aunque no lo quieran entender, lo ha sembrado y lo alimenta todos los días López Obrador, que quienes están mareados con todo lo que pasa y quienes se meten a lo que él lo consideran que es un salvador del país, ¿dónde está el salvamento del país? Los que lo apoyan, díganme qué beneficio han tenido o qué han resuelto de los que se fueron y nos saquearon y qué han resuelto hoy. Nada. No se ha resuelto nada. Estamos inmersos en un país narco, en un gobierno narco, en un gobierno de asesinos y de represores, de rateros, de delincuencia, de corrupción. Y dése cuenta nada más. Lo que ya no es aceptable, mexicanos, es que este señor, con la influencia que ha creado, con ese desequilibrio, pero esa maldad que tiene oscura, ha provocado, en el caso de la ministra Normalicia Piña Hernández, una amenaza. Ella es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como López Obrador es el presidente. Pero a la vista, 4 años y medio es odiado y transmite el odio al poder legislativo, al poder judicial, porque no quedó la gente que él quería. Pero vea nada más, apoya a quien se robó una tesis y que es una abogada espuria y que sostuvo una maestría y un doctorado que ya la exhibieron. ¿O eso lo inventaron las universidades? O sea, ¿lo hicieron porque están en contra de López Obrador? No, porque es una delincuente, es una defraudadora. Yasmín Esquivel, la que él protege como protegió al delincuente de Napoleón Gómez Urrutia, como protege a Manuel Bartlett Díaz, como ha protegido a Mario Delgado, como protegió a la delincuente de Olga Sánchez Cordero, como protege a muchos que son delincuentes probados y comprobados
Y para él dice que son muy decentes y buenos, como el asesino de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Más claro, ante la necedad de un individuo abusando de su investidura y de la falta de valentía, de compromiso y sobre todo de tenerle miedo a este criminal presidente que tenemos, porque son cuidachambas, porque el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Brauer, Enrique Brauer, es un cobarde, es un desleal y traidor a la universidad y traidor a México, porque este presidente ya manchó a la universidad. Todo donde toca lo pudre y lo llena de pus, porque ya manchó a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya pudrió y llenó de pus a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya manchó y pudrió al INE, ya manchó y pudrió la investidura de la presidencia de la República y lo peor, ya pudrió y llenó de pus al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea Mexicana. E influye con los oficiosos, porque hasta hoy no ha consumado, porque su enfermedad y su irresponsabilidad para él es muy fácil. No necesita instruirlo él. Fomenta el odio a personajes en el país que intentó este gobierno asesinar. Y no nos hagamos tontos. A Ciro Gómez Leiva. Y no es porque sea Ciro Gómez Leiva, pero ya quisiera López Obrador tener el valor de un hombre que no tiene a su alrededor ni a un ejército, ni a una Guardia Nacional, ni a todo lo que es una estructura de gobierno para hablar y para señalar, porque estos pone hasta vallas contra el pueblo que va a manifestarse para defender una causa o una institución. Sus vallas ofendiendo al pueblo de México y llamándoles trasnochados traidores. Si usted lo acepta, lo lamento. Pero lo que va a provocar este presidente o este señor que está sentado y que está viviendo en un palacio nacional es una tragedia en este país. Porque hoy, con la insidia que pone en sus señalamientos, intentó asesinar a Ciro Gómez Leiva y mandó un mensaje de muerte a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Lucía Piña, porque esos twitters y esos bots y esa gentuza que está en las redes, que nadie les dice que no apoyen a quien quieran apoyar, pero son tan bajos, tan corrientes y tan viles y tan léperos que están fracturando las costumbres, porque eso lo leen nuestros hijos, eso lo lee la población abierta, eso rompe con estructuras y valores que antes de que llegara este sujeto se mantenían todavía esos valores en la sociedad mexicana. Porque yo recuerdo que había oposición entre partidos y entre corrientes políticas, pero no se hablaba de irse contra la familia, porque ¿sabe cómo actúan así los delincuentes del narco? Y él es un narcopresidente y actúa cuando amenaza con balas, con muertes y con quitar la vida. Las cosas como son, mexicanos. Y hoy solamente se han expresado ese tipo de cosas. Espérese cuando le fracturen su sistema electoral, cuando la gente no vote como él quiera, ni obtenga
los resultados que él quiera. Porque ahí, acuérdese lo que le estoy diciendo hoy. Los que hoy traicionan a la sociedad mexicana y que eran instituciones de respeto y que nos brindaban seguridad, hoy se han convertido en los sicarios de López Obrador, con uniformes, con barras y estrellas, con equipo militar y con armamento de alto poder. Son los sicarios de este delincuente presidente que hoy gobierna. Pues nada más, ahí se los dejo. Lamentable, porque hoy prácticamente es sumisión o bala, sumisión o desprestigio, sumisión o desaparecer, porque solamente los cobardes actúan cuando tienen el exceso de poder. Y no se olvide López Obrador, 1.200.000 personas, 126 ciudades y el señalamiento y la descalificación del mundo. Él no puede negar las 8 columnas. Pero como dice, sus adversarios pagaron para que sacaran portadas y 8 columnas en la prensa nacional e internacional, y los comentarios. Qué vergonzoso y qué triste que muchos programas importantes a nivel internacional no lo bajen de estúpido, de loco, de trastornado, de enfermo y de pobrecito. López Obrador está enfermito, pobrecito. Gracias, muy amables, buenas noches. Mañana nos vemos aquí. Gracias por quien nos escucha. Quien nos ofende, pues allá ellos. Pero nosotros tenemos que abrirle los ojos al pueblo, los ojos a quienes todavía no tan solo son omisos a lo que está sucediendo, sino decirles que tenemos que unirnos porque unidos somos más fuertes. Ya se demostró en una gran concentración. Hoy no perdamos el paso, porque solito se está carcomiendo, se está pudriendo en su enfermedad mental y física y en su decrepitud, porque lacera y carcome más el fracaso y la maldad y la oscuridad que cualquier situación. Le queda poco tiempo y lo que se va a llevar es odio, descalificación y señalamientos. Y los que hoy lo apoyan se van a dar cuenta muy pronto en el corte de caja que fue un enorme engaño, un retraso y una ofensa a un pueblo que queremos mantener la ética, las buenas costumbres, nuestras creencias y nuestro respeto al país, a nuestros símbolos, pero sobre todo entre mexicanos, entre hermanos mexicanos. Vaya que nos hemos equivocado y la equivocación nos ha costado mucho. Buenas noches. Gracias. Que Dios los bendiga.